Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el Evangelio de Juan, capítulo 8 y versículo 35, donde dice: Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí que queda para siempre. Tal vez Jesús estuviese pensando en el acontecimiento histórico de Agar e Ismael, en la que el hijo de la esclava es echado de la casa, para que en ella permaneciese el hijo directo de Abraham y de Sara, como así dice Génesis capítulo 21, versículos 10 y versículo 12. Nótese que el pecado nos priva de la libertad, porque nos separa de Dios y además impide que seamos sus hijos. Ser hechos hijos de Dios requiere la fe en Cristo Jesús, como así dice Juan capítulo 1 y versículo 12. De modo que los que no son hijos, sino esclavos, serán echados fuera de la casa. Aunque este pensamiento es temporal, no es menos cierto que esto se iba a cumplir con Israel en forma inmediata. Aquellos que se consideraban hijos no eran sino esclavos, y por el hecho de rechazar al Hijo, es decir, a Cristo Jesús, serían echados fuera de la casa nacional, especialmente de la ciudad de Jerusalén, por la acción de los romanos en el año 71 después de Cristo. El mismo Señor les dijo que vuestra casa os es dejada desierta, como dice el Evangelio de Lucas, capítulo 13 y versículo 35. Nótese que aquellos pensaban que podían ser libres del pecado, o por lo menos de la responsabilidad penal del pecado, precisamente por los ritos establecidos en la ley, pero se equivocaban, puesto que solo hay un camino de salvación consistente en la aceptación por la fe del Hijo de Dios, de modo que a pesar de su religiosidad, ellos seguían siendo esclavos. Y nótese que todo esclavo en tiempos de Cristo podía ser vendido y salía de la casa para estar en el lugar que le asignasen el nuevo dueño. Las palabras de Cristo preparan el terreno para la reiteración en el versículo siguiente de lo que había dicho antes. El esclavo es echado fuera de la casa, pero el hijo, a quien pertenece, se mantiene en ella definitivamente. Esto naturalmente afecta a todos los que son hechos hijos en el Hijo de Dios. Esta vinculación es la razón de ser hecho hijo de Dios, como dice Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Hebreos capítulo 3 y versículo 6. El unigénito del Padre es dueño y señor de todo, incluyendo la casa de Dios, que es la Iglesia, como así nos muestra la carta a los Efesios capítulo 1 y los versículos 22 al 23. Es absoluta verdad que la Iglesia es propiedad del Hijo, como pueblo originario en Él, puesto que en Él y sustentado por Él, por cuya razón dijo: Yo edificaré mi casa. Mateo capítulo 16 y versículo 18. Pero antes Jesús había dicho que todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Juan capítulo 6, versículo 37. Y más tarde va a decir en oración al Padre: eran tuyos y me los dites.
Juan capítulo 17, versículo 6 y versículo 11. Es por esa razón que los creyentes son hijos del Padre, por adopción en el Hijo, y todos ellos son dados al Hijo para formar la casa de Dios. Nótese que la casa de la que ninguno puede ser echado, porque es hijo, tanto en el aspecto del templo como en el de la familia. Además, está formada por los que han creído en el Hijo, por cuya condición de creyentes reciben también la condición de hijos, como dice Juan capítulo 1 y versículo 12. Los miembros de la casa de Dios que están en ella, puesto que ellos son la casa, están vinculados espiritualmente con Cristo, de quien reciben la vida, como dice Efesios capítulo 2 y versículo 5. El Hijo no será echado jamás de la casa. Por consiguiente, quienes forman una unidad inseparable del Hijo tampoco lo serán. Pero nótese por otro lado que mientras que el esclavo podía ser vendido y salía de la casa, el Hijo pudiera marcharse de ella, pero conservaba donde estuviese en todo momento la condición de Hijo. No cabe duda que el ejemplo puesto por Jesús está tomado de la vida cotidiana y se refería a cualquier hijo, pero en el sentido espiritual que Juan da a la palabra de Jesús, no es hablar de un hijo, sino hablar del Hijo, es decir, con mayúscula, el Hijo de Dios. El hecho de que el Hijo permanece para siempre está anticipando la enseñanza con que se cierra el capítulo, la eternidad del Hijo encarnado. Continúo ahora con el versículo 36, donde dice: Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Las palabras de Jesús hacen referencia al único camino de libertad, ya que solo el Hijo puede hacer libre al hombre. Este Hijo es el mismo que habla, libre y libertador de todos los que creen en Él. Nótese que los judíos se creían libres y lo hacían como linaje de Abraham, pero no lo eran realmente. De ahí que Jesús habla aquí no de una libertad posible, sino de una libertad real. Les dice que solo cuando el Hijo los libere, serán verdaderamente libres. El Hijo es el único que puede otorgar dos grandes bendiciones al creyente. Por un lado, la manumisión, por la que queda liberado de la esclavitud del pecado, y por otro, la adopción, por la que queda constituido hijo. Continúa ahora con el versículo 37, donde dice: Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Jesús, dirigiéndose a quienes están respondiendo, reconoce que en el sentido histórico y físico, todos ellos son descendientes de Abraham, lo que incrementa, por contraste, con el amigo de Dios. Pero nótese que la perversidad de sus propósitos y la esclavitud manifiesta de un corazón pecaminoso es lo que le hace pensar a ellos esto. Sin embargo, es de notar que no les llama hijos de Abraham, calificativo que ellos solían darse a sí mismos, sino linaje o descendencia. No cabe duda que descendían de aquel en quien se inició la nación de Israel, pero no son espiritualmente sus descendientes, porque la fe de Abraham está ausente en sus corazones y no son conducidos precisamente por ella. Sigue diciendo este versículo: pero procuráis matarme. Mediante el uso de una conjunción adversativa, formula un contraste con quienes se consideraban descendientes de Abraham, apelando
a lo que en sus corazones habían determinado contra Jesús, que era darle muerte. Nada tiene la vida con quienes están muertos en sus delitos y pecados. La condición de muerte entre la confrontación con la vida, por consiguiente, aquellos querían a toda costa matar a Jesús. Sigue diciendo este versículo: porque mi palabra no haya cabida en vosotros. La razón para aquel malvado propósito era el resultado de no hallar cabida en ellos la palabra de Cristo. La causa del rechazo no eran las palabras que en ese día le había dicho, sino todo el mensaje de la enseñanza de Jesús. Mi palabra era el mensaje que proclamaba y que procedía o les traía del Padre, el mensaje de la vida eterna, de la salvación por fe, de la segura esperanza. Pero en contraste, entre sus corazones endurecidos por el pecado y llenos de odio y la bondad y misericordia contenida en las palabras de Jesús, hacía imposible que aquellas tuvieran lugar cabida en sus corazones. Por consiguiente, donde no tiene espacio la palabra, no puede esperarse nada bueno. No debe de olvidarse que la palabra, el Evangelio, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, como dice Romanos capítulo 1 y versículo 16. Pero sin embargo, ellos rehusaban creer, impidiendo con esa rebeldía que la palabra haga su efecto. Es como el grano que cae en el terreno endurecido por el continuo caminar sobre él de las personas, que impedido de entrar en la tierra, queda infructuoso. El corazón, cargado de religión, no garantiza una actitud correcta ante las cosas de Dios, y esto, lo mismo que le pasaba a estos judíos, continúa pasando también en el día de hoy. Continúo ahora con el versículo 38, donde dice: Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. La primera afirmación tiene que ver con el Señor mismo, que se limitaba a hablar sobre aquello que había visto junto al Padre. Una nueva referencia en el Evangelio a la comunión intratrinitaria. El Padre y el Hijo se manifiestan juntos uno al otro eternamente. En esa eternidad propia y exclusiva de la deidad, la mutua visión produce un conocimiento absoluto, de modo que el Verbo encarnado viene al mundo y viene para revelar al Padre, como dice Juan capítulo 1 y versículo 18. Para lo cual habla, enseña, comunica como el Verbo lo que ha visto, es decir, lo que eternamente conoce del Padre. Lo que Jesús dice no es el resultado de razonamientos intelectuales para llegar a una definición y enseñarla luego, sino que es una revelación de lo que no hubiera podido ser conocido por los hombres si Dios no se hubiese revelado. La revelación bíblica completa para la necesidad del hombre no es absolutamente manifestante, puesto que del invisible y todopoderoso Dios se conoce lo que Él quiso revelar por medio de los profetas y apóstoles, como dice Hebreos capítulo 1 y versículo 1. Pero nótese que en el Verbo se revela total, plena y definitivamente, porque el discurso de Dios sobre lo que es se pronuncia en una sola palabra, el Verbo encarnado. El Hijo, como revelador, es necesariamente testigo de Dios, al que se le llama en las Escrituras el testigo fiel y verdadero, como dice Apocalipsis capítulo 3 y versículo 14. De modo que,
cuanto habla es el testimonio de lo que Dios es y se propone hacer en relación con los hombres. De ahí que todas las obras que hace sean hechos llenos de gracia y también de fidelidad. De él se da testimonio que anduvo haciendo bienes, como dice Hechos de los Apóstoles capítulo 10 y versículo 38. Continúo ahora con el versículo 39, donde dice: respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Jesús habla de la relación con su padre y se refirió a otro padre diferente para los judíos. Aquella variante en la relación paterno-filial alteró los ánimos de los oyentes, que sabiéndose acusados en algún modo por Jesús, replican inmediatamente, afirmando que el padre de ellos es Abraham. Indudablemente era el padre de ellos, pero según la carne, como Cristo mismo reconoció en el versículo 37. La respuesta vuelve a expresar la arrogancia, nacida del privilegio que como pueblo tenían todos ellos. Nótese que eran hijos de Abraham, pero realmente el comportamiento suyo era muy diferente al de que decían tener como padre. Sigue diciendo este versículo: Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. La respuesta de Cristo es firme y precisa. Lo hace mediante una condición de primera clase, que debe entenderse como: si sois lo que pretendéis ser. Esto demostraría por vuestras obras esa relación. Nótese que hay tres variantes en el texto griego, como se aprecia en el apartado de la crítica textual. En una de ellas se lee, en cuyo caso debe tomarse como presente de imperativo, es decir, hacer. La relación con Abraham llevaría a sus hijos a hacer precisamente lo que él hizo. De otro modo, si sois verdaderamente hijos de Abraham, mostrarlo por las obras. La conducta es la evidencia de la filiación. Incluso, esto era enseñado en círculos judíos, como dice: el ojo limpio, el espíritu humilde y el alma sumisa hace verdaderamente discípulos de Abraham, nuestro padre. Pero hay quien entiende que se trata de una frase irónica y que podría entenderse así: si como vosotros decís sois hijos de Abraham, entonces tendría que suponer que al atacarme os estáis comportando como solía hacerlo Abraham. Sin embargo, no es necesario entenderlo así, y basta con la interpretación literal del texto. Continúo ahora con el versículo 40, donde dice: pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Nótese que aquellos decían que eran hijos de Abraham, pero sin embargo hacían todo lo opuesto a lo que Abraham hizo, ya que Abraham recibió a los mensajeros enviados por Dios y a Dios mismo, con gozo y con afecto, invitándolos a sentarse con él y convidándolos a comer, como dice Génesis capítulo 18 y los versículos del 1 al 8. Pero nótese que estos judíos hacían todo lo contrario, persiguiendo y matando a los profetas y deseando matar al mismo Hijo de Dios, el Verbo encarnado manifestado en carne. Así que Jesús se presenta aquí como hombre, sin artículo, que puede suplirse por el indefinido un hombre. No cabe duda que lo era, pero no es menos cierto que es también Dios. Aquel que se manifiesta como hombre es Dios, que puede mostrar en sus palabras
y acciones lo que está viviendo de Dios mismo, pues estando en la tierra, está también en el seno del Padre. El ministerio de Jesús no había sido sino lleno de gracia. Por tanto, procurar su muerte es desear cometer un homicidio, y hacerlo con consciente voluntad y además determinación. Ese pecado demandaba una sentencia a muerte conforme a la ley, que ellos decían honrar. Pero no solo le decía o hablaba lo que era verdadero, sino mucho más, es decir, la verdad. Ya que Jesús es la verdad, en la total extensión de la palabra. Por tanto, sus obras y sus palabras son la verdad. Jesús no estaba diciendo su propia verdad, sino lo que había oído y visto en el Padre. Dice la última parte de este versículo: ¿no hizo esto Abraham? No cabe duda que la conducta de los judíos no era la que había sido la de su padre Abraham. El primer contraste con ellos es que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, como dice Génesis capítulo 15 y versículo 6. Mientras que ellos no querían creer en Jesucristo. En esta afirmación de Jesús se aprecia ya una acusación solemne. Está realmente diciéndoles que pertenecen a otra familia completamente distinta a la que ellos dicen, que su padre no podía ser Abraham, por consiguiente, tenían otro diferente, cuyo nombre va a pronunciar un poco más adelante. Continúa ahora con el versículo 41, donde dice: «Vosotros hacéis las obras de vuestro padre». Entonces le dijeron: «Nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios». Nótese que, sin mencionar todavía el nombre del Padre a quien se refiere, les hace notar que no son obras buenas las que salen de Él y que ellos hacen. Las palabras anteriores ponen de manifiesto que las intenciones suyas eran las de matar a Jesús. Por consiguiente, si este deseo nacía del reflejo moral de quien era realmente su padre, este no podía sino ser malo y perverso. Esta es una reiteración de lo que le había dicho antes en el versículo 38, al menospreciarle cuál es el Padre en el que están pensando, pero sí les advierte de su condición moral, y esto hace que los judíos se enfurezcan aún todavía más en contra de Jesús. Sigue diciendo este versículo: «Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios». Hablarles de un padre que no fuese Abraham suponía una acusación grave, que ellos consideraban como si le llamase hijos de fornicación. La posición natural de quien afirma la paternidad de uno que no es realmente su padre y que hay otro que sí lo es. En cierta medida, están acusando de una situación por lo menos dudosa a Jesús, puesto que se sabía que su nacimiento no se debía a la relación entre María y José, y ninguno de ellos estaba dispuesto a aceptar que hubiese nacido por concepción virginal. Es por eso que entre los judíos corría el rumor de que Jesús era hijo ilegítimo de José. De ahí la respuesta: nosotros somos hijos del matrimonio legítimo. En forma figurada, los profetas, incluso en el Nuevo Testamento, se habla de fornicación espiritual al hecho de que Israel adoraba a ídolos, que suponía unirse en relación con otros fuera del matrimonio, ya que el Señor, Jehová, se autodesigna como marido de Israel. Por ejemplo, lo podemos ver en Isaías, capítulo 54, versículo 5. También en Jeremías,
capítulo 31, versículo 32, en Oseas, capítulo 4, versículos 11 al 15, y en el Nuevo Testamento en Santiago, capítulo 4 y versículo 4. La respuesta definitiva de los judíos es que el único Padre que tenían era Dios. Es probable que en la respuesta haya una sutil insinuación hacia Cristo, como dice Henningsen cuando comenta: no resulta totalmente imposible que en las palabras de estos enemigos del Señor esté implícita una siniestra insinuación, y que realmente lo que quieran decir fuera de esto: nosotros no hemos nacido de fornicación, pero tú sí. Respecto a nuestro nacimiento no hay dudas razonables, pero tu caso es diferente. Nótese que, sin duda, esta y otras son suposiciones razonables, pero no hay un sustento explícito en el texto griego para ellas. Lo que se palpa, sin embargo, es el orgullo racial de los que se creían únicos descendientes de Abraham, por cuya razón despreciaban a los gentiles y especialmente a los samaritanos. Por decirlo de alguna manera, se consideraban ellos como pura sangre israelita. Por tanto, los judíos consideraban a Dios como el Padre de la nación, tanto por lo que hizo y pactó con Abraham, como probablemente apoyándose en las palabras del profeta, cuando dice: ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? Malaquías capítulo 2 y versículo 10. El concepto de paternidad cambia en el Nuevo Testamento, en el sentido de que solo los creyentes son hijos de Dios, solo a ellos se les da autoridad de serlo, solo ellos pueden serlo por vinculación con el Hijo, como dice Juan capítulo 1 y versículo 12. Cristo fue enviado al mundo, y lo fue para hacer posible la adopción mediante el rescate, es decir, mediante la operación salvadora efectuada en la cruz, como dice Gálatas capítulo 4 y versículo 4. Y voy concluyendo ya con esto. Amigo y amiga oyente, a muchas personas se les enseña erróneamente, sin absolutamente ninguna base bíblica, que todas las personas al nacer y bautizarse siendo aún unos bebés ya son hijo e hija de Dios. Pero la misma palabra de Dios nos muestra a nosotros. En Juan capítulo 1 y versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Naturalmente todo el mundo sabe que un bebé no tiene conocimiento del bien y del pecado, pero sin embargo, la persona cuando crece y tiene el suficiente conocimiento de quién es Cristo y de su obra salvadora a favor del pecador arrepentido, sí que puede aceptarle a Cristo en su corazón como su Salvador, ya que recibir a Cristo, quien es el Verbo de Dios, significa reconocerlo conforme a todo lo que Él afirma sobre sí mismo. Además, es depositar toda la fe en Él y así demostrar sujeción y lealtad incondicional a Él y a su nombre. Estimado y estimada oyente, si tú nunca has recibido a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, siendo ya una persona con conocimiento suficiente como para saber quién es Jesucristo, para qué vino a la tierra y qué hizo a favor tuyo, pues ahora, en este momento, tú puedes hacer una oración de fe para recibirle en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Por tanto, yo te animo a que ores conmigo y repitas esta oración. Repite y di: Señor Jesús, hasta ahora me he creído que he sido
una hija tuya, un hijo tuyo. Pero tu palabra dice bien claro que a todos los que le recibieron en su corazón. Yo nunca antes te había recibido en el corazón, pero ahora te recibo como mi único y suficiente Salvador. Y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.